En Texas hay gran incertidumbre ya que, a partir del 1 de noviembre, cuando los pacientes acudan a hospitales para recibir atención médica, una de las preguntas que se les hará es si son ciudadanos de este país. No hay una ley específica, ni se toma en cuenta la raza ni otros factores. ¿Es esto realmente un tema de salud o de derechos de los niños? En mi opinión, esto no es adecuado. Este es un mensaje directo para la comunidad latina inmigrante en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado en los estados republicanos, donde están comenzando deportaciones masivas. Se dice que, antes de las elecciones, Estados Unidos podría deportar a millones de inmigrantes indocumentados acusados por el gobierno republicano de intentar votar sin ser ciudadanos estadounidenses. Los abogados de inmigración recomiendan mantenerse atentos a las noticias. Comparte esta información para que todos sepan sobre el cierre de la frontera a pocas horas de las elecciones. En Texas, pedirán documentos a los inmigrantes en los hospitales. Escuchen bien. Si un inmigrante en Texas necesita ir al hospital y no tiene documentos, le preguntarán sobre su estatus migratorio. Aunque el gobernador no ha dicho que deportarán a los inmigrantes inmediatamente, al tomar sus datos, incluyendo huellas, podrían guardar esa información y enviar cartas de deportación más adelante. Ya han comenzado las deportaciones masivas de venezolanos, y ahora no a México, sino directamente a Venezuela, ya que México se ha negado a recibir migrantes de otros países debido a la gran cantidad de personas que se está acumulando. Se comenta que si no se controla la llegada de inmigrantes, México podría llegar a tener más migrantes que ciudadanos mexicanos. Al mismo tiempo, para frenar el flujo migratorio, Joe Biden ofrece $5,000 por cada migrante detenido en Panamá, en la selva del Darién. Este lugar se ha convertido en uno de los principales puntos de paso para los migrantes que vienen del sur de América, especialmente los de Venezuela. Al llegar a Panamá, estos inmigrantes no solo enfrentarán los desafíos de la selva, sino también una barrera de alambres de púas y la posibilidad de ser detenidos, con una recompensa de $5,000 para cada oficial que detenga a un inmigrante. Si se cierran las fronteras en México, el país se saturará de inmigrantes, ya que muchos decidirán quedarse al no poder llegar a Estados Unidos. Por eso, algunos expertos creen que Estados Unidos está presionando a México para que firme una ley anti-inmigratoria, aunque vaya en contra de su voluntad. Ahora hablemos de por qué Estados Unidos ordena el cierre fronterizo justo antes de las elecciones. El gobierno de Joe Biden, que prometió una ley migratoria en los primeros 100 días de su administración si gana Kamala Harris, también ha ordenado el cierre de ciertos puntos de comercio en la frontera con México y Texas para evitar la llegada de inmigrantes. Los republicanos han denunciado repetidamente casos de inmigrantes detenidos en las urnas, acusados de intentar votar sin ciudadanía. Los demócratas han argumentado que no hay pruebas suficientes para afirmar que algunos intentaron votar 2 veces, aunque hubo arrestos en las filas de votación. Pero ¿por qué cerrar las fronteras un día como hoy, cuando ya se han amenazado con deportaciones masivas? ¿Es esta una estrategia para afectar a los votantes latinos y presionarlos a apoyar a uno de los partidos? En Texas, a los inmigrantes que lleguen a hospitales se les comenzará a pedir documentos, según la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, quien sostiene que hay una sobrepoblación de inmigrantes y que al menos 11 millones de personas sin documentos deberían dejar el estado. En todo Estados Unidos se estima que hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Cómo es posible que Texas diga que solo en su estado hay más de 11 millones de personas sin documentos? Por eso se pedirá identificación a las personas, especialmente a los latinos, en lugares como los hospitales. Imaginen el caso de una mujer embarazada que necesite ayuda médica para dar a luz. ¿Le pedirán documentos o la deportarán en su estado? Además, ¿qué sucederá con los inmigrantes sin papeles que trabajan en la construcción, donde los accidentes son comunes? ¿Preferirán quedarse en casa y poner en riesgo su salud por temor a la deportación? En Texas, la vida se vuelve más difícil para los inmigrantes indocumentados y ya han comenzado las deportaciones hacia Venezuela, así como desde la frontera de México.
el estado de Florida, bajo el liderazgo del gobernador republicano Ron DeSantis, ha declarado que no desea la llegada de más inmigrantes indocumentados y que quienes se muden a Florida deberían hacerlo con documentos, como visas de trabajo o residencia obtenida a través de un familiar. ¿Creen que estas deportaciones son injustas, considerando la contribución que los inmigrantes han hecho en Estados Unidos? Joe Biden, por su parte, ofrece $5.000 por cada migrante detenido en la selva del Darién. Hasta ahora, en 2024, cerca de 5 millones de personas han cruzado esa zona. ¿Imaginan cuánto dinero podría recibir el gobierno panameño si cada migrante detenido genera una recompensa de $5.000? Esto podría llevar a una persecución masiva en la selva por parte de los oficiales panameños para detener a la mayor cantidad posible de migrantes y cobrar esas recompensas. Estados Unidos parece estar escondiendo sus verdaderas intenciones, prometiendo papeles a la comunidad inmigrante mientras impulsa deportaciones. ¿Por qué tanto los demócratas como los republicanos prometen una ley migratoria mientras se realizan deportaciones diarias? Además, el cierre de la frontera, especialmente del muro entre México y Estados Unidos, podría sumergir a México en una crisis migratoria. Expertos afirman que México podría recibir más de 3 millones de migrantes al año, incluso con las fronteras cerradas. ¿Imaginan cuánto podría aumentar esta cifra en 10 años, alcanzando los 30 millones de personas? Esto sobrepasaría la capacidad de los estados fronterizos en México, llevando al colapso de los sistemas de ayuda y refugio. Algunos mexicanos han mostrado su solidaridad, brindando alimentos y refugio a los migrantes, y algunos se han integrado en el mercado laboral, lo que está afectando las oportunidades de trabajo para los ciudadanos mexicanos. En resumen, Estados Unidos intenta reducir la inmigración sin considerar las consecuencias para México, ya que el cierre de la frontera transfiere el problema migratorio. Esto podría obligar a México a construir una barrera con Guatemala, trasladando la presión migratoria a esa región. ¿Estarían de acuerdo en que México implemente una ley antiinmigratoria y construya una barrera en la frontera con Guatemala? Además, con el cierre de la frontera justo antes de las elecciones, ¿por qué Biden ordenó cerrar los cruces fronterizos cuando los inmigrantes indocumentados no pueden votar y saben el riesgo de deportación que enfrentan al acercarse a las urnas? ¿Es esto una táctica de Estados Unidos para llevar a cabo deportaciones masivas? En Texas, se exigirá identificación a todos los inmigrantes que busquen atención médica, ya sea por enfermedad, embarazo o cualquier otra razón. Es decir, si una persona se enferma y no tiene documentos, podría verse obligada a salir de Texas y buscar ayuda en otro estado. ¿Es esta una señal de lo que está por venir en el sistema migratorio de Texas? Comienzan las deportaciones de inmigrantes hacia Venezuela, después de que México rechazó recibir deportados de otras nacionalidades, argumentando que solo debería aceptar migrantes mexicanos. Actualmente, más ciudadanos estadounidenses están emigrando a México que mexicanos a Estados Unidos, debido al crecimiento económico en México, que supera al de Estados Unidos. Aunque esto ha sido positivo para México, también podría representar un reto, ya que, además de los estadounidenses, muchos inmigrantes de Cuba, Venezuela y Haití están decidiendo establecerse en México en lugar de cruzar a Estados Unidos. ¿Qué debería hacer México con la inmigración en este contexto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Joe Biden planea pagar $5.000 a las autoridades en Panamá por cada migrante detenido. ¿Crees que esto llevará a los oficiales a buscar activamente a personas indocumentadas en la selva del Darién, dadas las altas recompensas? ¿Será Colombia el próximo país en recibir una gran cantidad de migrantes que intentan llegar a México y luego a Estados Unidos? Si se cierran las fronteras, se hundirá México en una crisis migratoria, llegando a tener más inmigrantes que ciudadanos mexicanos. Esto podría empujar a la presidenta Claudia Sheinbaum a firmar una ley antiinmigratoria, incluso si va en contra de la tradición solidaria de México. Si esta información te resulta útil, no olvides dejarnos un like, suscribirte y compartir con tus amigos y familiares.